número 536 del compendio del Catecismo. ¿En qué sentido Abraham es un modelo de oración? Vais a ver que a partir de este número el compendio dedica unos cuantos números a cuáles son los modelos de Abraham, los modelos de la oración en el Antiguo Testamento, comenzando por Abraham. ¿En qué sentido Abraham es un modelo de oración? Responde así: Abraham es un modelo de oración porque camina en la presencia de Dios, le escucha y obedece. Su oración es un combate de la fe, porque aun en los momentos de prueba, él continúa creyendo que Dios es fiel. Aún más, después de recibir en su propia tienda la visita del Señor que le confía sus designios, Abraham se atreve a interceder con audacia, con audaz confianza por los pecadores. Bueno, es hermoso ver la figura de Abraham como hombre orante. En Abraham la oración casi es sinónimo de obediencia, es obedecer a Dios. No es decir muchas palabras, fijaros, a veces nosotros identificamos orar con decir fórmulas y... No, lo curioso es que en el caso de Abraham conservamos muy pocas palabras suyas y de hecho es un hombre que se caracteriza por obedecer sin palabras, en silencio. La oración tiene como esencia la obediencia a la voluntad de Dios, descubrir la voluntad de Dios y obedecerla. Lo cual no quiere decir que esa obediencia sea una obediencia que anule todo el proceso interior que uno tiene que tener para que llegue a formular esa obediencia, esa confianza en Dios. De hecho, conocemos, por ejemplo, como en la primera palabra que le escuchamos en la Sagrada Escritura a Abraham, que está en Génesis 15, 22, pues es como una queja velada a Dios, se queja de que no me has dado quien me herede, me prometiste algo que yo no sé exactamente cómo se va a cumplir, es una especie como de queja velada, lo cual quiere decir que esa obediencia que él tiene a Dios, que le dice, vete a la tierra que yo te mostraré, sal de aquí, vete a la tierra, esa obediencia que él tiene a Dios no quiere decir que él no tenga su batalla interior, él tiene su lucha interior. La oración es también una batalla interior en la que vamos rindiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios, vamos confiando en Él. Otro pasaje importante de la vida de Abraham es esa acogida misteriosa que narra el capítulo 18 del Génesis a ese huésped misterioso, ¿no? La hospitalidad de Mambré, como allí se presenta, pues un personaje misterioso en el que él, pues su posicionamiento ante Dios es el de acogida, acoge a ese personaje misterioso que está representando la llegada de Dios en nuestra vida y que en el fondo es el precursor de lo que será la llegada de Dios en la Anunciación, en esa encarnación en la que también María acoge la llegada de Dios en su seno, igual que Abraham había acogido la llegada de Dios en Mambré, en aquella encina, en la encina de Mambré, lo cual quiere decir que la oración es una obediencia a la llamada de Dios que nos dice, vete a donde yo te muestre, y es también una acogida de los dones de Dios. Importante también el pasaje de la intercesión compasiva de Abraham. Abraham ora a Dios en ese momento en que Sodoma va a ser destruido y ora pidiendo que pueda salvarse aquel pueblo, y dice, y si encontrásemos 40 justos, y si encontrásemos 30 justos, si encontrásemos 20 justos, parece como regateando, ¿no? Regateando ante Dios, pidiendo la misericordia en función de que en ese pueblo que iba a ser destruido podía haber algunos justos que en virtud de la pureza de su corazón pudiese Sodoma librarse de esa destrucción. Abraham pues nos enseña a que nuestra oración tiene que ser una intercesión compasiva ante los sufrientes de nuestra vida, ante los sufrientes de la vida. Pero sobre todo, la oración culminante de Abraham la encontramos en torno al sacrificio de Isaac.
Cuando Dios le pide, después de que había tenido pues esa batalla interior de que no tengo quien me herede, y se queja ante Dios, pero le obedece al mismo tiempo que se queja pero le obedece, y finalmente Dios le da el hijo que le va a heredar, le da a Isaac, y entonces, qué sorpresa, Dios le pide que le sacrifique ese hijo único suyo, y Isaac, su hijo querido, aquel en el que parece que se iba a cumplir pues la promesa de que él iba a tener una descendencia. Y en ese momento su oración alcanza el cenit, la culminación, cuando Abraham le responde a su hijo Isaac, que le dice pues, padre, aquí tenemos todo preparado para ofrecer el sacrificio, pero no tenemos. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero que vamos a ofrecer para el sacrificio, ¿no? Una pregunta dramática que le hace el hijo a Abraham, y Abraham le responde diciendo, hijo, Dios proveerá, que es como decir, yo confío en Dios, Dios tiene un designio, es un designio de salvación. Por lo tanto, la gran enseñanza de Abraham es la confianza. Confío en Dios, confío en sus designios. Me fío más de los planes de Dios que de mis planes. Yo he imaginado un futuro, pero Dios, sin embargo, piensa las cosas de otra manera. Supongo que conoceréis todos ese famoso refrán mexicano que dice, ¿no? Si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes, porque obviamente nosotros no somos conscientes de cuál es el designio eterno de Dios. Entonces, Abraham dice, Dios proveerá, vamos a fiarnos de Él, vamos a dejarnos conducir por Él. Y por eso a Abraham se le llama padre de todos los creyentes. Abraham es el padre de todos los creyentes porque él nos ha enseñado a dar a pronunciar el hágase, que María finalmente lo haría suyo con ese fiat. Nuestros dos grandes modelos en la fe son Abraham y María. Abraham es padre de todos los creyentes y María es modelo en esa fe, en ese fiat, en ese abandono. Dios proveerá, y Dios proveyó, y así lo hizo en Jesucristo, que entregó a su Hijo como sacrificio de propiciación por todos nosotros. Abraham hizo de toda esa historia de salvación una oración continua delante de Dios, en la que aprendió obedeciendo, confiando y poniendo en Dios su esperanza.